Hola a todos mis amigos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes siempre en sus corazones. Agradecido con Dios por una nueva oportunidad que Él me da de estar aquí nuevamente en un videíto más para llevar a cabo la lectura de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Agradecido con Dios por la vida, por la salud, porque grande es Dios, grande es su amor, grande es su misericordia, que Él es fiel, porque sigue siendo fiel, porque Él es nuestra ayuda, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones, nuestro escudo, nuestra roca, en quien podemos confiar, en quien podemos venir con nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras cargas y sabemos que grande es Dios para atender a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. Sabemos que Él está siempre ahí como nuestro amigo fiel. Así que mis amados hermanos, toda la honra y gloria sea para el Señor, el Rey de Reyes. Vamos a hoy estar leyendo un nuevo libro, un nuevo capítulo, esta vez en el libro de los Gálatas. Vamos a estar leyendo tres capítulos porque en realidad el capítulo es muy corto, solo trae 6 capítulos. El libro es muy corto, así que vamos a estar leyendo en dos videitos este hermoso libro. Sé que será de gran bendición para todos nosotros como lo ha venido siendo, como siempre es la palabra de Dios, siempre nos trae algo nuevo, siempre nos trae una gran enseñanza. Así que mis amados hermanos, vamos a estar leyendo entonces este libro. Este libro también es una epístola del apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Se dice que se escribió entre los años 55-57 después de Cristo y básicamente el libro trata es de una reprensión que hace el apóstol Pablo. Creo que es una de las cartas donde más se ve reflejado esa reprimenda del apóstol, con la autoridad que le ha dado el Espíritu Santo, como él mismo lo dice, para llevar a cabo un mensaje de corrección o de reprensión a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el apóstol Pablo se da cuenta de que en estas iglesias ha venido sucediendo algo que no debería ser en el Evangelio de Cristo, y es que se han levantado falsos maestros. Bueno, es algo que Jesús advirtió y es algo que también se ve en las iglesias actualmente. Así que va a ser una enseñanza que, si bien fue aplicada a estas iglesias, también se ve ahorita en la actualidad, siempre ha existido, de estas falsas doctrinas que se levantan en las iglesias. Resulta que en la iglesia de Galacia se levantaron falsos maestros judíos quienes estaban pervirtiendo el evangelio con falsas doctrinas. Traían nuevamente los rituales, los requerimientos rituales que se hacían en la ley de Moisés, nuevamente lo estaban trayendo. Así que estaban pervirtiendo el verdadero evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo no es por la ley, no es por las obras, porque Cristo vino y a cumplir esa ley, y es su gracia, es por la fe en Cristo que somos salvos, no por la fe, no por las obras, ¿sí? Entonces esto ocurría en la iglesia de Galacia. Se habían levantado hermanos falsos maestros y muchos hermanos lo seguían. Entonces estaban desviando el verdadero evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo con esta carta eh, pretende darles una enseñanza, corregirlos, hacerles una fuerte reprensión. Así que vamos a estar leyendo esta carta. Vamos a estar leyendo 3 capítulos para honra y gloria de Dios.
Nos dice así la palabra del Señor. Salutación, capítulo 1. Un saludo de Pablo. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo número 6, lleva un título, no hay otro evangelio. Nos dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo, versículo número 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Capítulo número 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo número 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo número 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, es decir, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, versículo número 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión.
y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo número 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El Espíritu se recibe por la fe. Capítulo número 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham, versículo número 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, entre paréntesis. Versículo número 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley, versículo número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador, voy a leer nuevamente el capítulo número 19, desde el versículo número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo número 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces dejamos hasta aquí este video. Es una gran enseñanza este libro, y pues en estos 3 capítulos podemos ver lo que ya hemos mencionado, que no somos salvos por las obras de la ley, sino que ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús. Vivimos para Cristo. Amén. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Él, venimos con una mente renovada. Nuestra circuncisión ya ha sido en el corazón y vivimos para Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, grande es tu poder, grande es tu gloria. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Dios mío, gracias por estas enseñanzas, gracias porque tú las has revelado a nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia.